A ver, ¿ya te hiciste esta pregunta? ¿Por qué prácticamente todas las culturas han dedicado tantos esfuerzos para regular a la familia? Hay leyes sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la herencia, sobre la paternidad, sobre la maternidad, sobre quién puede adoptar, sobre quién puede casarse, sobre quién puede tener hijos. Y cuando un Estado decide invertir tantos recursos en algo que debería de ser parte de la vida íntima, es probable que no nada más le esté interesando la moral. Tal vez también le interesa otra cosa, la economía. Existe un concepto muy utilizado en sociología que se llama institución social. Una institución social no es necesariamente un edificio, es un conjunto de reglas, costumbres y expectativas que organizan la vida colectiva. La escuela es una institución. La propiedad privada es una institución. La religión, por supuesto que también es una institución. Y la familia quizás sea una de las instituciones más antiguas que existen. Eso significa que la familia no existe solamente porque dos abejitas se enamoraron y bla bla bla. No, existe porque también cumple con funciones de la sociedad. Y esas funciones han cambiado a lo largo de la historia. Durante mucha parte de la historia, la familia no nada más era un espacio afectivo, era una unidad económica. Se trabajaba en familia, se producía en familia, se heredaban los oficios incluso dentro de la propia familia. Los hijos no eran vistos únicamente como unas personitas a quien cuidar, se les veía económicamente. En el campo eran más manos para cosechar, en los talleres eran más manos para producir. En los negocios familiares significaba continuidad. Eso no significa que las familias no quisieran a sus hijos. Quiere decir que el afecto y la economía no estaban completamente separados. Y quizá hoy todavía no lo están. La revolución industrial cambió muchas cosas. Las fábricas sustituyeron parte del trabajo doméstico, millones de personas dejaron el campo, las ciudades crecieron, pero algo permaneció prácticamente igual. El trabajo necesario para sostener la vida seguía pasando dentro de los hogares. Cocinar, limpiar, cuidar niños, cuidar ancianos, atender enfermos, organizar la familia. Existe otro concepto importante para entender esto: trabajo reproductivo. El nombre suena medio extraño, pero no nada más se refiere a tener hijos. Se refiere a todas aquellas actividades que permiten que la sociedad pueda seguir existiendo día tras día. Preparar la comida para quien se va a ir a trabajar, lavar la ropa, criar los niños, cuidar personas mayores. Si mañana ese tipo de trabajo simplemente desaparecieran, la sociedad y la economía completa se desarman. Y sin embargo, durante siglos casi nunca fue remunerado, no pertenecía al Producto Interno Bruto de los países. No genera salario, no cotiza para una pensión, no porque no produjera riqueza, sino porque esa riqueza era invisible para las estadísticas económicas tradicionales y para muchos pendejos hoy. La economista Marilyn Waring fue una de las primeras en señalar esta contradicción con enorme claridad. Los países contabilizan el valor de fabricar un automóvil, pero durante mucho tiempo ignoraron el valor de criar a una persona que un día va a construir un automóvil. Aquí aparece otro concepto: economía del cuidado. Es el nombre que recibe el conjunto de actividades destinadas a sostener la vida cotidiana, desde cambiar un pañal hasta acompañar a un adulto mayor al médico. Hoy sabemos que si ese trabajo tuviera que pagarse íntegramente, representaría una parte enorme de la economía nacional en prácticamente cualquier país. Y sin embargo, sigue cayendo de manera desproporcionada en las mujeres. A ver, no existe una ley que así lo dicte, pero siglos de costumbres, expectativas sociales y roles de género hicieron que esa distribución pareciera como natural. Pero lo natural y lo tradicional no siempre son la misma cosa. Durante el siglo XX ocurrió algo que transformó profundamente ese equilibrio. Millones de mujeres comenzaron a acceder a la educación superior, entraron masivamente al mercado laboral, obtuvieron independencia económica, accedieron a métodos anticonceptivos cada vez más eficaces, que curiosamente casi siempre estaban a cargo de ellas. Y por primera vez en la historia, millones de mujeres decidieron si querían casarse, cuándo casarse, con quién casarse o si de plano no querían hacerlo nunca. Ese cambio produjo enormes beneficios para la libertad individual, pero también produjo efectos demográficos demasiado visibles inmediatamente. Existe un concepto en demografía que se llama tasa de reemplazo. Es el número promedio de bebés que necesita tener una población para mantenerse estable a largo plazo. En la mayoría de los países desarrollados esa cifra ronda los 2.1 hijos por mujer.
Esa solo es una cifra estadística, ok, no quiere decir que una mujer tenga 2 hijos y un tobillo. Bien, hoy prácticamente toda Europa está por debajo de eso. Japón también. Corea del Sur registra la tasa más baja del mundo. Después te explico eso. Y México, que durante mucho tiempo tuvo familias muy numerosas, también está registrando descensos constantes. ¿Pero por qué ocurre? No existe una única respuesta. Podría ser el costo de la vivienda, podría ser la precariedad laboral, podría ser la incertidumbre económica, el retraso en la edad de matrimonio, el acceso a anticonceptivos, la educación femenina, la incorporación masiva de mujeres al trabajo remunerado. Todo eso influye. Reducir un fenómeno tan importante a una sola cosa sería un grave error. Pero sí podemos afirmar algo con bastante seguridad. Cuando las mujeres adquieren capacidades para decidir sobre su propia vida, también adquieren la capacidad para decidir cuántos hijos, en qué momento y si es que quieren tener hijos. Y eso cambia profundamente la estructura de una sociedad. Si lo vemos crudo, al capitalismo no le conviene que una mujer sea capaz de decidir cuántos hijos y si es que quiere tener hijos. Y pues si estás en contra de eso, instalas costumbres en la sociedad que estén en contra de estas decisiones y que siempre terminan en violencia hacia las mujeres. Y de repente se nos empieza a meter una pregunta que cada vez es más incómoda. Si la sociedad necesita cada vez más trabajadores y las generaciones cada vez nacen más reducidas, ¿quién tiene el interés en que vuelvan los nacimientos numerosos? Esa es la pregunta. No la respondas todavía. Porque antes de responderla hay que entender algo más. A lo largo de la historia, cada vez que las sociedades enfrentaban grandes crisis demográficas, también aparecieron intentos para reorganizar la reproducción, el trabajo y la familia. Y uno de los episodios más inquietantes sobre estos ocurrió hace casi 700 años, después de una pandemia que básicamente cambió toda la historia de Europa. La conocemos como la peste negra. Y este será el punto de partida del siguiente video. Y ahora sí, aprieta todos los botones de amor de este video y comparte lo que le eche ganas. No te me distraigas, los quiero.